Buenas tardes, doctores. Como le habíamos prometido, tenemos la clase de las 12 llaves de la oclusión del doctor José Durán Bonards. Y bueno, vamos a iniciar precisamente, como lo habíamos mencionado en clases anteriores, estamos buscando nosotros la anatomía de la normoclusión. Ya tenemos un preámbulo que lo que vendría siendo las 6 llaves de la oclusión de Andrews. Sin embargo, el doctor Durán, en una publicación de una revista colegiada, propone lo que son estas 12 llaves de la oclusión. Estas 12 llaves de la oclusión están basadas precisamente en su técnica, la técnica que utiliza el doctor Durán, que es Multifunction System, también conocida como MFS, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar trabajando con lo que sería la primera de las llaves. Vamos a ver que esto se está manejando. Y bueno, la primera de las llaves nos menciona que paralelizar las raíces del primer molar inferior respecto a los premolares inferiores. El doctor Durán hace mucho énfasis en que las raíces, a ver si aparece ahorita en el video, en el puntero, las raíces del primer molar inferior deben de estar paralelas a lo que vendría siendo las raíces de los premolares. Así es como le menciona, esa vendría siendo la primera de las llaves. Esto con el objetivo de que la fuerza de masticación sea distribuida de tal manera que al momento de que el paciente ocluye, no solamente recaiga la fuerza en ese primer molar inferior, sino que la fuerza a través de sus puntos de contacto sea una distribución de fuerzas paralela y a su vez pueda aguantar esa presión ejercida por la musculatura dentro de la cavidad oral. La segunda de las llaves, bueno, perdón, el doctor Durán, él menciona que para poder lograr este objetivo, él hace la colocación de un arco de curva inversa o invertida en la arcada inferior y lo cual los deja a 3 a 4 meses. Esto nosotros lo vamos a estar viendo con el aplanamiento de la curva de Spick. Al tener en paralelas las raíces, bueno, vamos a tener un aplanamiento o eliminar esa curvatura tan marcada de la curva de Spick. Y bueno, el doctor Durán hace la propuesta de realizar con un arco de curva inversa de 3 a 4 meses para lograr este objetivo. Y posteriormente menciona que primero se debe realizar esta técnica y después hacer la colocación de tubos en los segundos molares para dar una inclinación adecuada y este arco de curva inversa no vaya a afectar dentro de los propósitos para la paralelización de estas raíces. La segunda de las llaves nos menciona el segundo molar inferior debe de estar en ligera mesioversión respecto al primer molar inferior. ¿Qué es esto? Que entonces el segundo molar inferior, como se muestra en la imagen, en esta parte de aquí, debe de tener una ligera mesoversión en comparación con el paralelismo de la raíz del primer molar inferior y el paralelismo que debe de tener con los premolares. Esto tiene la función precisamente de, como lo vimos en la llave de la oclusión de Andrew, la primera llave, lo que es el tripodismo, por lo cual esta es una de las características en la segunda llave del doctor Durán, en la cual menciona que la cúspide distovestibular del primer molar superior debe ocluir en el espacio entre la cúspide distovestibular del primer molar inferior y la cúspide mesiovestibular del segundo molar inferior. Esto, en consiguiente, el cementado del tubo del primer molar superior con una inclinación distorradicular de 7 grados. Es decir, el extremo mesial del tubo se coloca más hacia oclusal y el extremo distal hacia gingival
respetando precisamente esa mesialización del segundo molar superior. La tercera es la cúspide distovestibular de los primeros molares superiores deben de estar extruidos. Esto también nos hace la mención en la clase 1 de Andrew. Y bueno, aquí es donde estamos nosotros viendo. La línea verde es una línea que se trazó precisamente para poder observar estas extrusiones. Y bueno, ahí se ve precisamente que las cúspides distovestibulares de los primeros molares superiores deben de estar extruidas en clase 1 de Andrew. ¿Esto cómo lo vamos a lograr, doctores? Lo vamos a lograr a través del cementado o el posicionamiento adecuado de la colocación de los brackets de acuerdo a la corona clínica para lograr este objetivo. Pasamos a la siguiente llave, que vendría siendo los segundos molares superiores deben de estar en distoversión, a diferencia de los inferiores. Nosotros vamos a estar checando que el eje longitudinal o el eje axial de ese segundo molar está teniendo una distoversión. ¿Esto para qué? Para el equilibrio de las fuerzas. Si nosotros lo estamos observando, el segundo molar, como lo mencionó la llave, tiene que estar mesial, mientras que el superior tiene que estar distal para contrarrestar lo que vendrían siendo las fuerzas de oclusión y nuestro molar precisamente no vaya a mesializarse o distalizarse por una mala colocación de un vector de fuerza en esos molares. Recuerden, doctores, que en la parte posterior es donde principalmente o se genera el primer punto de contacto y posteriormente la fuerza termina siendo descargada en ese punto, mientras que los puntos anteriores de contacto ayudan a controlar o a distribuir esa fuerza. Y nos menciona el doctor Durán que la cúspide mesiovestibular del segundo molar superior debe ocluir entre la cúspide mesiovestibular y distovestibular del segundo molar inferior para que se produzca ese tipo de oclusión. El segundo molar superior debe de estar en distoversión y el segundo molar inferior debe de estar en mesioversión, como ya lo había mencionado en su llave anterior. Pasamos a lo que vendría siendo la quinta de las llaves del doctor Durán. Menciona, las cúspides palatinas de los premolares superiores deben estar extruidas y en intercuspidización con los premolares inferiores. A esto propiamente, pues bueno, vamos a ver que la cúspide palatina en esta cara nos observa, pero esto lo vamos a ver a través del análisis de modelos, en el cual la cúspide palatina, la que se encuentra detrás de esta imagen, debe precisamente de estar extruida y en intercuspidización con los premolares inferiores. Esto a razón de que al momento de hacer lateralidades, esta cúspide nos funcione para poder darle la protección en grupo o la protección de las cúspides estampadoras y las cúspides de trabajo. Entonces, precisamente, estas cúspides nos van a ayudar a darle ese recorrido o esa guía y de esta manera no cause ningún desgaste o algún punto prematuro de contacto. Nos menciona el doctor Durán que los brackets de los premolares superiores habitualmente tienen un torque negativo o radículo vestibular, el cual favorece a la intercuspidización externa, aunque provoque una ausencia de contacto de las cúspides palatinas. La extrusión de las cúspides palatinas solamente está indicada en patrones braquifaciales y mesofaciales. Él está haciendo mucho énfasis en que esta llave solamente debe de ser llevada a cabo en personas braquifaciales y mesofaciales. Pasamos a lo que vendría siendo
precisamente la llave 6, conseguir una correcta guía canina y lograr un adecuado resalte a nivel de los caninos, para establecer una posición cómoda de la articulación temporomandibular. La guía canina va a depender de la altura del cementado de los brackets a nivel de los caninos y de los torques aplicados a estos dientes. El torque que se le debe de dar a los caninos superiores va a depender, por un lado, del torque de los incisivos superiores y por otro lado del torque de los caninos inferiores. Un torque de canino superior negativo va a condicionar a un torque de canino inferior negativo. Por otra parte, el torque de los caninos inferiores también está condicionado al torque que hayamos elegido para los incisivos inferiores. Cuando prescribimos un torque negativo a nivel de los caninos inferiores, conviene utilizar en los superiores valores 0 o positivos. Siempre conviene utilizar un torque de 5 o más grados, estos positivos, en los superiores en relación a lo prescrito con los dientes inferiores. Posteriormente, cuando nosotros estemos viendo la parte del diagnóstico, vamos a ver que tenemos brackets de mediano, bajo y alto torque. Y esto nos va a permitir precisamente una correcta guía canina. Y bueno, ya todos sabemos que la guía canina o la protección canina es precisamente con la función de las lateralidades y la protección en grupo para que ningún punto de contacto se genere en la parte posterior cuando hacemos protrusión o lateralidades. Y bueno, aquí vamos a ver precisamente una protrusión en el cual vemos el movimiento de los dientes anteriores, pero esto va a ser llevado precisamente a lo que vendría siendo la guía canina y el resalte que deben de tener. Esto nos va a dar una repercusión completa en la articulación temporomandibular, por lo cual debemos precisamente nosotros respetar ese resalte adecuado y esa relación o esa guía que se da precisamente en los caninos. Es debido o es la razón por la cual nosotros hacemos la colocación de los brackets de los caninos con 0.5 milímetros de más o marcando 0.5 milímetros más alto la colocación a la altura del canino, precisamente para buscar esta guía canina y a su vez nos dé la protección en grupo de los movimientos articulares o de los movimientos de masticación. La llave número 7, en este caso, va a ser la posición de los incisivos inferiores. Es muy importante la altura del cementado de los brackets de los incisivos inferiores para una correcta nivelación de los arcos y de la curva de Spick inversa. Provoca esto, a su vez, un aumento del torque en la intrusión de los incisivos. ¿De qué manera nosotros vamos a poder representar esto? Al momento de que el doctor Durán trabaja mucho con arcos de curva inversa, pues bueno, va a ver precisamente que ese arco de curva inversa, que en lugar de que la curva de Spick esté de esta manera, haciendo este recorrido, bueno, va a estar precisamente haciendo esto. Al momento de hacer ese aplanamiento de esa curva, va a requerir espacio. Y en muchas ocasiones, el requerir ese espacio va a generar que los dientes se volquen o pierdan precisamente, o más bien ganen un torque, por lo cual se van a vestibularizar precisamente estos dientes. ¿Vale? Entonces es muy importante, va a depender de acuerdo al diagnóstico, cada una de la posición de los incisivos inferiores. Les puedo ir adelantando, doctores, no todos tienen la misma posición o la misma angulación, va a depender de cada uno de los pacientes y de su cefalometría. Nos menciona que en el punto 8 o la llave 8 es la posición de los incisivos superiores. Los incisivos superiores deben de estar, o más bien se deben de relacionar con los incisivos inferiores en una situación que permita la correcta guía incisiva. Para esto es muy importante el control de la altura del cementado y el control del torque de los incisivos superiores. Precisamente debe de haber una relación adecuada precisamente en el torque tanto de los brackets superiores como los brackets inferiores, para que esto no a su vez vaya a generar torques positivos o negativos que te puedan generar un punto anterior de contacto
o un traumatismo oclusal debido a estas inclinaciones. Entonces debe de corresponder la posición de los incisivos inferiores con los superiores y al corresponder estas dos llaves vamos a tener una guía incisiva adecuada. Esto debe cumplir las características de un resalte, un overjet o un overbite sobre mordida horizontal o sobre mordida vertical adecuado de acuerdo a las normas establecidas previamente. Pasamos a la llave 9, que la llave 9 precisamente va a hablar de los contactos, establecer los puntos de contacto interdental. Estos contactos tienen la función no solamente de unir o hacer que la comida no se meta en la zona interdentaria, sino que tenga una distribución en las fuerzas. A pesar de que ustedes no lo ven, el movimiento del diente a nivel del molar también tiene una intrusión. Cada vez que nosotros masticamos, tiene una intrusión. Y ese movimiento de intrusión y extrusión debería de estar generando un desgaste a nivel interproximal. Y ese desgaste, a su vez, va a generar un equilibrio dentro de esta mordida. Si tú muerdes en esta zona de aquí, el punto de oclusión se está generando en esta parte, entonces la zona interdentaria va a transmitir la fuerza al órgano dentario que se encuentre a un costado, tanto sea del lado derecho, sea del lado izquierdo. Por lo tanto, debe de haber precisamente esa relación interdental o contacto interdental que les permita la distribución adecuada de las fuerzas de manera horizontal, a pesar de que se tenga de manera vertical el control de fuerza. De manera horizontal se debe tener un descarga o un descanso de esa oclusión o de esa fuerza masticatoria, lo cual le va a ayudar precisamente a tener un equilibrio y que los dientes no se mesialicen o no se distalicen de acuerdo a las fuerzas de oclusión. Y bueno, vamos a tener precisamente bueno, el doctor Durán, todavía no acabamos con la llave 9, el doctor Durán menciona que los arcos Nitti con curva de espiga inversa establecen los puntos de contacto principalmente a nivel de los premolares. Para mejorar la oclusión de los sectores posteriores, pueden ser necesarias la indicación de elásticos intermaxilares en zig-zag. ¿Correcto? Esto es como el doctor Durán utiliza nosotros dentro de los tratamientos de ortodoncia que llevaremos a cabo en la escuela. También en fases finales vamos o en fases de cierres de espacios, en fases de asentamiento de la mordida, vamos a tener que ocupar este tipo de aditamentos o elásticos. Y bueno, la 10 es la valoración del espacio disponible para la erupción de los terceros molares. En este sentido, es importante el diagnóstico de tal forma que el tamaño y la posición de los terceros molares sean evaluados de acuerdo a las posibilidades de erupción que estos tengan, ya que van a influir en la estabilidad del caso. Si está indicado, se debe realizar las extracciones del mismo. Ahora, aquí nosotros podemos determinar una situación, un pequeño mito. Resulta que la fuerza de erupción de los dientes va siendo aproximada de 60 gramos, de 60 a 90 gramos. Entonces, esta no es la fuerza suficiente como para que un tercer molar mueva o haga que todos los dientes comiencen a cambiar de posición, de acuerdo a que la fuerza es muy ligera, son 60 a 90 gramos. Entonces, no es posible si nosotros contamos con todas las llaves anteriores, esa fuerza es mínima y lo cual la fuerza de erupción no generaría que los dientes tuvieran una recidiva. Sin embargo, lo que hace que tengan una recidiva es precisamente la musculatura que va a buscar el mejor punto de descanso, el menor estrés muscular para que esta mandíbula se acople. Al momento de que se realiza una erupción de un tercer molar,
Entonces, el organismo detecta que hay un punto posterior de contacto y lo cual la mandíbula va a estar haciendo que se generen movimientos hasta encontrar ese punto óptimo de descanso de lo que andan siendo la musculatura. Por lo cual, al momento de tener una musculatura o un movimiento no equilibrado dentro de boca, este va a generar diferentes presiones, por lo cual va a generar que todos los dientes se muevan, pero es por la razón muscular de no encontrar un punto de equilibrio, no por la erupción de los terceros molares. Sin embargo, el doctor Durán lo que hace es valorarlas precisamente para ver si caben en boca o no caben en boca. Un ejemplo de esto, bueno, ha sido precisamente la evolución. Nosotros, por el tipo de alimentación, se tenía el espacio, la mandíbula era más prominente, era más fuerte, tenía una forma diferente. Quiero que hagan mucho énfasis en el tamaño de la rama de la mandíbula, mientras que hoy en día esa rama de la mandíbula adelgazó, por lo cual, a pesar de que esta rama de la mandíbula era más gruesa, teníamos el espacio suficiente para la erupción de un tercero o un cuarto molar. Hasta la fecha, de vez en cuando, hay algunos pequeños pacientes que todavía se les ocurre de que su cuarto molar esté en formación. Hoy en día casi ya no se ve, pero bueno, se pueden llegar a encontrar algún caso de estos en su consulta. Mientras que hoy en día las mandíbulas son más cortas, menos prominentes, pero tienen menor espacio para la colocación precisamente de esos terceros molares. La siguiente llave que menciona el doctor Durán es precisa lo que es el stripping. El stripping, bueno, normalmente nosotros lo conocemos en la escuela como la pérdida de materia dental. Dentro de esta pérdida de materia dental, el stripping a realizar debe de ser entre 2 y 4 milímetros. Es normalmente necesario realizar stripping para aumentar la superficie de los puntos de contacto interdentarios o zonas interproximales, aumentando la estabilidad del sector. Esto es precisamente en clase les hacía el ejemplo como si fuesen dos bolas de billar que están juntas. Si tuvieran esas bolas de billar una parte plana, como sería la parte o la zona del stripping, tendrían mayor estabilidad en cada uno de los dientes por esa superficie o mayor contacto en la superficie dental. Por lo cual recomienda el stripping en cada uno de los dientes para darle mayor estabilidad a los casos. Y bueno, muchos doctores también mencionan no como stripping, sino desgaste selectivo precisamente para equilibrio de las fuerzas de la oclusión. Y bueno, la 12ª de las llaves es la función del paciente debe de estar normalizada. Y bueno, estas funciones, vamos a hablar de que las funciones o para funciones normalizadas deben de estar rehabilitadas y reeducadas para asegurar la estabilidad de cada caso. Ahora, para poder ustedes hacer una rehabilitación de estos casos, ustedes necesitan saber cuál es lo anómalo, cuál es lo atípico, precisamente para buscar la manera y después saber cómo corregirlas. Y bueno, ¿cuáles son estas funciones? La función de la respiración, si está respirando de manera adecuada o es un paciente con respiración bucal. Si la masticación o la forma de la masticación, los movimientos masticatorios están adecuados precisamente a esos movimientos y bueno, la fonación también que la persona articule de manera adecuada las palabras, al igual que la deglución. Entonces, estas funciones posteriormente las iremos tratando. Cada una de ellas debe de estar equilibrada y normalizada para obtener las 12 llaves de la oclusión. Y bueno, estos procesos precisamente de esta última llave son la secuencia sistematizada y la búsqueda por medio de su historia clínica de qué es lo normal y cuál es lo anormal. ¿Correcto, doctores? Bueno, aquí, sería una breve semblanza. Los invito a que ustedes lean el artículo completo del doctor Durán, donde hace referencia un poquito más de énfasis en cada una de las llaves. Entonces,
Recuerden, no las vayan a confundir las llaves del doctor Andrews con las llaves del doctor Joseph Durán. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto, con gusto me lo pueden hacer, dejar en la caja de comentarios o en clase ya nos estaremos poniendo de acuerdo precisamente para eh, resolver todas y cada una de sus dudas. Hasta luego, doctores, y bueno, hasta la próxima.